Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí en ZBR TV Online, la nueva forma de hacer televisión. Yo soy Telma de Dios Ayala y esto es De Venus a Madonna. Bienvenidos. Pues bueno, yo feliz, contenta de tenerte aquí de nuevo, Wendy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, antes de continuar el programa, las redes sociales, estamos en Twitter, Facebook y Instagram como ZBR TV Online. Y yo estoy en Facebook como Telma de Dios Ayala, Telma con H. Bueno, pues voy a leer tu semblanza, Wendy. Muchísimas gracias por estar de nuevo. Ella es Wendy Margarita Ábalos, es conferencista, tallerista, oradora pública y panelista en radio y televisión. Certificación en entrenamiento por competencias, por saber. Tiene certificación en Enneagrama, fundadora de Carantani Consultores, está certificada en coaching ontológico por la IAC y la ICF. Maestría en competencias educativas por la Universidad del Valle de México, Querétaro. Bachelor of Arts and Science, especialidad en Ciencias Políticas, Concordia University, Montreal. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Qué honor tenerte, sabes que te admiro mucho y pues mucho gusto de volverte a tener. Muchas gracias a ti también, yo muy feliz de estar aquí, de poder compartir contigo este ratito y bueno, esperando que a todos ustedes les guste un tema. Sí, oye, es que la vez que estábamos poniéndonos de acuerdo acerca del tema, porque era otra cosa lo que queríamos hablar y terminamos diciendo, creo que las tenemos que tocar este tema, que es yo creo que un tanto delicado por la cultura, ¿no? En México, que tenemos de las mamás que son intocables, ¿no? Sí, claro. Entonces, es un tanto delicado, pero yo creo que sí es importante, ¿no? Hablar acerca de las mamás y queríamos así como que mamá es nuestra amiga, nuestra enemiga. ¿Quién es nuestra mamá? Sí, es que literal estábamos muy contentas hablando de otro tema. Sí, de otro tema. Y terminamos casi llorando, ¿no? Confesando todos nuestros traumas. Sí, pues la idea, más que nada que queríamos compartirles es que podamos identificar, porque muchas veces decimos, bueno, mi mamá es lo máximo y claro, por supuesto, claro, es exacto. una figura tan importante para nosotras como mujeres, también obviamente para los hombres, pero también hay una parte de la mamá que muchas veces nos quedamos guardados justamente por lo que dices, esta cultura de mi mamá tiene que ser todo, es lo máximo y exacto. Nadie la toque y nadie diga y siempre nada. Tiene la razón. Sí, siempre tiene la razón. Y la verdad es que no, hay muchas veces que mamá no tiene la razón y que tenemos que voltear a ver qué cosas estamos haciendo que nos están afectando justamente por esta idea de mi mamá siempre tiene la razón. Te contaba de la historia de una vez que mi mamá me dijo, ve con tal doctora que te va a recetar unas pastillas mágicas para bajar de peso. Dije, bueno, para que mi mamá esté súper contenta voy a ir y me voy a tomar las pastillas. Ajá. Y de pronto, esto ya tiene muchos años, y de pronto empezaron a tener una situación muy complicada estas pastillas en mí. Ya, por cierto, no se las puedo recomendar porque ya ni siquiera las sí, están en el mercado. Así es. Un tema muy fuerte de depresión y cuando le digo a mi mamá, no, es que estas pastillas, bueno, sí he bajado muchísimo, pero me siento muy mal y me dice, pues es que ¿por qué te estás tomando esas cosas? Y dije, ¿cómo? Lo hice por ti, para que tú estuvieras contenta. Y ahí es donde nos vamos dando cuenta qué cosas estoy haciendo por querer agradar a mi mamá. Exacto. Y es que desde que somos muy pequeñas, ¿qué pasa? La primera persona que tienes en mente de tus primeros recuerdos es mamá. Sí, generalmente mamá es la que siempre está cerca de nosotros, ¿no? Ya sea hombres, mujeres, ¿no? Siempre estamos cerca de mamá, somos como el contacto más fuerte, ¿no? Y te voy a decir qué tan fuerte es este contacto. Mucha gente, espero que todos los que nos están viendo y escuchando hayan percibido esta voz interna que tenemos, con la que platicamos durante todo el día, todo el tiempo, y esta voz que de pronto nos juzga y de pronto nos dice, no, bueno, las cosas van a estar bien. Esa voz, ¿quién crees que nos la implantó ahí? ¿Mamá? Sí.
Sí, y les digo a muchos de mis coaches, las personas que van con nosotros, es como estos discos de vinil que antes teníamos, sí, que estaban grabados, así es la grabación de mamá, entonces muchas veces sí, como estos borrados. regaños que me Ajá. doy, justamente pongan atención y son las palabras de mamá. Oye, hasta la voz de mamá, ¿no? Se escucha la voz de mi mamá. Que te dice, Ay, pero ¿cómo se le ocurrió Telma? Trepando ahí, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces este juez interior que tenemos, que se puede volver un juez muy duro en ocasiones. Demasiado fuerte. Y sobre todo para las mujeres, ¿no? ¿De qué manera te has dado cuenta de que este juez está ahí presente, Telma? Definitivamente, por ejemplo, en cuestiones, como tú dices, ¿no? De la figura, de los valores, de lo que sí está bien o lo que no está mal, o lo que... Yo te comentaba, por ejemplo, esta situación sexual, ¿no? Porque mi mamá era muy, y la verdad es que no recuerdo de qué manera y en qué forma, porque mi mamá muy conservadora, ¿no? Y no recuerdo realmente de qué forma te implanta esa parte de que el sexo es como algo que, híjole, es muy, muy, muy tabú, ¿no? Entonces, yo hasta la fecha sigo trabajando con esa cuestión, o sea, de tan fuerte, ¿no? Y digo, platicando con ella, obviamente ella no lo hace o no lo hizo como una manera de ser un ogro o una persona mala, ¿no? Sino porque ella traía sus miedos, ¿no? Y esos miedos de que desde que chiquita no te pase nada, de que seas una chica de bien, y muchas situaciones, ¿no? Entonces, ahorita que dices eso, me acuerdo, por ejemplo, mi mamá no me dejaba ir al cine, pero era, o sea, el cine, no era otro lugar, era el cine. Ajá. Mucho tiempo después me enteré que porque alguna vez fue al cine y alguien se trató de pasar con ella, entonces era como, no, al cine no, y con amigos menos, jamás en la vida, yo no podía ir al cine por ningún motivo, entonces siempre era como dices, estas cosas que ellas traen en la mente, nos las compramos nosotros y luego vamos y se las pasamos a nuestras hijas. Sí, yo de repente me doy cuenta cuando ya le hablo a mi hija, por ejemplo, de sexualidad, y de repente mi tono cambia, ¿no? Y digo, creo que estoy exagerando, creo que estoy siendo mi mamá en ese momento, muy estricta, ¿no? Y debo ser más inteligente, porque mi trauma sí sería que mi hija que tiene 13 años tenga relaciones sexuales, ¿no? Claro. Porque yo escucho actualmente que eso ya es como, digo, no sé si común o no, pero ya se da, ¿no? Mucho Casos. más. Entonces, para mí mi trauma es que mi hija tenga relaciones sexuales a esta edad, pero digo, tengo que ser más inteligente y no ser como mi mamá, ¿no? Claro. Entonces es cuando ahí tengo porque lo que no quiero es que mi hija tampoco iba traumada, ¿no? Claro. Acerca de su sexualidad. Claro. Y algo bien importante, Telma, que no solamente en esta cuestión de lo que nos implantan hablado o actuado modelado le llamamos nosotros, ¿no? Estas situaciones que nos modelan y que de pronto nosotros comenzamos a repetir. Y a lo mejor no nos dijo, hay una historia que me gusta mucho de un pavo que preparaban en Navidad en una familia. Ajá. Y entonces llegaban y toda la familia siempre le cortaba los extremos al pavo. ¿Te sabes la historia? Sí, sí. Y se lo ponían encima del pavo. Entonces, un día, una de tantas generaciones dice, mamá, pero ¿por qué le cortamos las orillas al pavo y se las ponemos encima? Pues no sé, pues así me enseñó tu abuelita. Entonces va la chica y le pregunta a la abuelita, oye abuelita, pero ¿por qué le cortamos las orillas al pavo y se las ponemos encima? Pues no sé, así me enseñó tu bisabuela, gracias a Dios la bisabuela seguía viva. Entonces va y le pregunta, oye bisabuela, pero ¿por qué le cortamos las orillas al pavo y se las ponemos encima? Le dice, muy sencillo, porque cuando tu abuela era chica, mi refractario no era lo suficientemente grande y le cortaba las orillas. Entonces vamos repitiendo un patrón sin que a veces no tiene ningún no tiene sentido, exacto. Pero nos lo modelaron y entonces pues vamos por la vida pensando lo mismo, ¿no? En muchas cuestiones de nuestra vida diaria lo podemos ver, pero más allá que el modelaje que nos hacen con ciertos comportamientos, además hay otra cosa muy grande que tenemos y sobre todo porque somos una sociedad todavía con tradiciones cristianas. Sí. Y digo todavía porque ya hay muchas más religiones y más ideologías. Así es. Pero en esta ideología cristiana es mucho el honrarás a tu padre y a tu madre. Claro. Y al honrarlo significa una persona a la que honras está arriba de ti. Ajá. ¿No? O sea, no puede estar a tu nivel, no puede ser
tu igual, de ninguna manera. Exacto. Entonces, ¿qué sucede cuando yo voy desarrollándome de cierta manera? A lo mejor en el mundo de la empresa, a lo mejor en mi negocio, a lo mejor mi mamá fue una madre divorciada y entonces yo empiezo a tener una pareja que es estable y de pronto empiezo a llegar a ese nivel o lo empiezo a pasar. ¿Y qué pasa? Te saboteas. Nos empezamos a sabotear, sí. En muchísimas ocasiones lo empezamos a, lo podemos ver. Lo más cotidiano que vemos, por ejemplo, es en cuestión estudios y en cuestión económica. De hecho, se dice que normalmente los hijos tienen el grado de estudios de la mamá, no del papá. No, el papá. ¿En serio? Sí. Entonces, si la mamá tuvo una maestría, un doctorado, los hijos puede que continúen, aunque el papá se haya quedado a lo mejor en una carrera trunca. Ajá. Pero si es al revés, normalmente se quedan con los estudios de la mamá. Wow. Entonces, la verdad es que la mamá puede influenciarnos de una manera tan positiva en muchas cosas porque obviamente pues es la que nos da el autoestima, la que nos hace sentir que somos queridas o queridos, que hay alguien que nos ama por sobre todas las cosas. Sí. Entonces esa es la parte buena que tenemos ahí de nosotros mismos que va. Sí, como esa raíz, ese arraigo, ¿no? Sí, que no, ese amor que estás buscando por ti mismo fue algo que te enseñó alguien, y ese alguien muy probablemente fue tu mamá. O quien haya fungido como esa figura en tu vida, ¿no? Sin embargo, como eso, pues también con eso nos dio otras muchas cosas que a veces no nos gustaría tanto que nos hubiera dado. Exacto, y es que sí ves muchas, la verdad, en mi caso, la verdad sí puedo decir que yo llevo una buena relación con mi mamá, ¿no? A pesar de ciertas cosas que ya captas, que dices, creo que no está bien seguir con ese prejuicio, con ese concepto, ¿no? Pero yo sí veo demasiadas mujeres hasta de mi edad, ¿no? Que viven todavía peleadas con esa cuestión con su mamá, y lo peor es que las culpan, ¿no? Porque claro, cuando pues ya hasta a estas fechas o a estas alturas, pues ya debería ser una responsabilidad nuestra, ¿no? Alguna cuestión y trabajarla, ¿no? Y es que si ya te diste cuenta, ya no le puedes echar la culpa. Exacto. Puede que sí se haya quedado por ahí guardado y no lo sepas, no lo hayas alcanzado a ver todavía. Entonces, sí estamos hablando de un patrón repetitivo, pero en el momento en el que ya te das cuenta, ya dices, esto lo estoy haciendo igual que mi mamá, ya no se vale decir por culpa de mi mamá. En ese momento ya lo vi y lo empiezo a trabajar. Si es algo que no te gusta, si te gusta, pues quédatelo, claro, ¿no? Porque digo, hay cosas, a mí me fascina muchas cuestiones de mi mamá, en cuanto a valores y disciplina, como esa cuestión de mi mamá es así como fanática de la honradez, o sea, de la honestidad, ¿no? Y hay cuestiones en que dices, bueno, sí, esto lo agarro, ¿no? Pero hay cuestiones en que dices, esto no. Eso mejor te lo regreso. Sí, mamita. Y de verdad, hace poco platicábamos, porque mi mamá también, o sea, hasta la fecha es de querer resolvernos nuestra vida. Y digo, mamita, ya no es tu responsabilidad, ¿no? Sí, y es que para ellas, y bueno, a ti te empieza a pasar que de repente ves a tu hija y todavía es tu pequeñita. Ay, sí. Entonces claro. Las mamás, entre más sigan creciendo, mi hija la mayor ya me saca un buen cacho, ya es una adulta, y de pronto yo todavía la volteo a ver y a ratos le digo, ay, mi chiquita. Sí, la verdad. Oye, ella digo, mamá, quítate. Así voltea y me dice, mamá, pues es que ya ni siquiera me puedo acurrucar en ti, me quedas abajo. Sí. Pero esa es la cuestión con las mamás, que muchas veces no alcanzan a darse cuenta, ya no me toca. Ya es una adulta, sí, ya exacto. tomó sus decisiones y continúan. Mi mamá, si por algo me voy a quedar a su casa, no sé, algún fin de semana, Ajá. ¿pero a qué hora vas a llegar? Mamá, vivo en mi casa con mis hijas, ¿por qué me estás checando la hora de llegada? O si estamos en alguna reunión, pero ya es muy tarde, ya te tienes que ir. No me tengo que ir a ningún lado. Sí, se preocupa mi mamá así de, y bueno, o sea, ¿cuándo te vas a casar? ¿Qué piensas vivir así todo? Y yo digo, mamita, tranquila. Así estoy bien a gusto. O hace poco me da risa porque también llega un primo de Tabasco, porque la familia de mi papá es de Tabasco, entonces dice, oye, qué bien, que vemos a Telma muy feliz, que muy exitosa, y mi mamá, no,
es que no está bien. Le digo, mamita, ¿por qué le dices eso? ¿Cómo sabes? Porque eso pasa. O sea, nosotros tenemos un concepto, cada quien, de lo que es la felicidad, de lo que es el éxito, Claro. ¿no? Y ¿quién te dice que lo que tú piensas es lo mejor? En mi caso, por ejemplo, yo no puedo decirle a mi hija que tal y cual cosa, eso le vendría bien como éxito, ¿no? Correcto. O como felicidad. O sea, si le digo, oye, cásate, ten hijos, dedícate a tal cosa y vas a ser feliz, te lo garantizo. O sea, no. Exacto. Fíjate que ahorita me hiciste recordar a un amigo que me decía, él tuvo un problema de alcoholismo, ahora es consejero en adicciones, y cuando platicábamos de estas cuestiones, me dice, es que todos en mi familia eran abogados. Entonces yo iba a ser el orgullo de la familia por continuar con esta Sí, el como legado. tradición. Ajá. Y yo odiaba estudiar derecho. Fíjate. Y de ahí se viene todo mi problema existencial, donde acabo destruyéndome y autosaboteándome de todas las maneras porque yo no era feliz, pero yo estaba intentando encajar en eso que me estaba solicitando Así es. mi familia, Como principalmente lealtad. la mamá. Uh-huh. Como, sí, muy bien, otro abogado de la familia. Entonces, ¿qué sucedió? Que él logró, a través de su adicción, pues bueno, encontrarse a él y encontrar esto que tanto tiempo había buscado. Pero le costó porque una mamá decidió decirle el camino es el camino de la abogacía. Inclusive cuando doy entrenamientos de orientación vocacional, les digo muchas veces, papá y mamá, no se metan. Y me dicen, pero es que yo le quiero, no, porque no sabemos si va a repercutir para bien o para mal. Exacto. ¿Por qué? Porque hay personas que están peleados con alguna de las figuras. Y entonces lo que hacen, es decir, si me dice mi mamá o mi papá que estudie derecho, ¿no? En este Ajá. caso, no le voy a hacer caso. Y entonces Claro. a lo mejor ahí sí estaba mi vocación, pero como ya me dijo, ya no le quiero hacer caso. Estoy como en mi lado rebelde. Sí, sí. Y entonces, ¿qué sucede? Que se perdieron de esa gran oportunidad. Entonces les digo, cuando estén por ese proceso, si quieren ser, si les dicen voy a ser pintor de brocha gorda, diles sí, qué bien. Si mañana te dicen, es que sabes que voy a ser cirquero, padrísimo, excelente. Y al otro día te dicen voy a ser malabarista, está muy bien. ¿Por qué? Porque entonces lo que van a decir es, me está dejando elegir, no está buscando que yo sea X o Y. Entonces el hijo o la hija ya no van a estar buscando o pertenecer a través de Ajá. caerle bien o lograr las expectativas, Exacto. o echar a perder una carrera que a lo mejor sí hubiera sido muy buena por llevarles la contra. Exacto. Entonces, sí es una cuestión súper compleja en esta parte de el querer agradar o el querer desagradar a los papás, bueno, la mamá principalmente. Sí, y sí pasa, yo digo, también conozco historias ahí en donde, bueno, la hija se casa con el que menos quería es la mamá, ¿no? Ujú. Pero se casan nada más y para darle en la torre a la mamá, o sea, de verdad cosas Sí, así sí, suceden, sí. ¿no? Parecen de novela o de verdad, pero sí suceden. Sí, me acuerdo cuando yo me casé hace muchos años. No tanto. Muchos. Mi mamá no quería para nada a mi exmarido, para nada. Y un día le hablo y le digo, ¿sabes qué? No estoy contenta en este lugar. Pero le hablé, eran, no sé, 6:30, 7 de la mañana. Y Ajá. le digo, ¿me puedo regresar contigo? Y me contesta, ¿verdad que yo tenía razón? Dije, no me regreso. O sea, No era por ahí, oye, mamá. Guatemala, Guatempeor. Dije, no, la verdad es que, ok, tomé esta decisión, a lo mejor no estoy siendo la más feliz en este momento, pero si me regreso a un lugar donde una persona me dicta todo el tiempo cómo me tengo que comportar y no es algo que me agrada, entonces pues ahora me voy por este camino. Después decidí si dejar a esta pareja y continuar yo mi vida, pero ya no regresando con mi mamá, porque sí hubiera sido un grave, muy grave error. Sí, no, porque también nosotros tenemos que de alguna manera demostrarles, ¿no? Que somos responsables de nuestras propias decisiones, ¿no? Y lo que Claro. nos dieron, para bien o para mal, pues bueno, estamos, ¿no? Y Claro. eso es lo importante. Y aquí algo bien importante, Telma, es que cuando nosotros estamos viendo que queremos hacer algo, háblame de algún proyecto que has querido sacar y no te ha salido. Mi taller, mi maquila. Ok, tu maquila. De pronto puede que esté ahí, ya listo para que se haga, y algo sucede ese día, se enferma Telma, o resulta que se tuvo que ir de viaje, o algo sucedió. Ajá. En esos momentos es cuando me puedo empezar a dar cuenta,
A lo mejor te pasa una vez y dices, bueno, está bien, a cualquiera le puede pasar. Exacto. Pero te lo vuelven a ofrecer, se te abre todo el Oportunidad, camino ajá. y otra vez vuelve a suceder algo, una y otra vez. En ese momento puedes empezarte a preguntar, ¿tendrá que ver con que a lo mejor mi mamá no está tan a gusto con que abra yo este taller? Claro. Porque sí lo hacemos constantemente con tal de verlas a ellas contentas. Sí, nos autosaboteamos, ¿no? Mucho, más de lo que creemos. Entonces, en esta parte es bien importante, volteo y empiezo a ver qué cosas ha generado esta relación con mi mamá. ¿Cómo está la relación con mi mamá? ¿Es una relación que considero buena o una relación que considero mala? Y dentro de lo bueno, también empezar a escarbarle. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Ajá. Había una persona que iba conmigo a sesión y constantemente me decía lo que estamos hablando. Mi mamá es lo máximo, es la más maravillosa, es la mejor mujer del mundo y es mi mejor amiga. Padrísimo. Y seguíamos las sesiones y ella no avanzaba en otros temas. Ajá. El tema de la mamá lo dejamos al lado porque ella estaba muy bien. ¿No? Uh-huh. Entonces avanzábamos y ella de repente retrocedía y retrocedía. Hasta que un día le dije, a ver, ¿cuándo vamos a empezar a reconocer que dentro de tu historia hay esta situación, esta otra situación y que vinieron a partir de la vida que decidió llevar tu mamá? Y en ese momento wow, todo empezó a modificarse y ella empezó a avanzar, pero le costó muchísimo trabajo. Ella me decía, es que todavía no puedo tocar eso, todavía no lo puedo tocar, no intentes llegar ahí. Y en el coaching respetamos mucho esa parte. Claro. Entonces seguíamos hablando de otros temas, pero en algún momento le volví a decir, oye, ¿cómo vamos con eso? Ya lo podemos empezar a tocar. Hasta que ella se abrió. Fue un proceso que le dolió. Sí, me imagino, es que debe ser de los más fuertes, o sea, más en ese caso cuando dices que hay una relación tan bonita, ¿no? Uh-huh. Y cuando ves a tu mamá que es, o sea, de verdad incomparable su amor, ¿no? Uh-huh. Entonces debe ser de lo más difícil, el proceso más difícil, porque cuando a lo mejor ya estás incluso yo creo que cuando estás ya reconociendo que no te llevas bien, duele, ¿no? Sí, por supuesto. Pero lo tenemos que hacer, güey. Sí, y no con el fin de llevarnos mal con ellas. No, al contrario, exacto. Porque hasta sería padrísimo trabajarlo juntas. Digo, sí, no claro. sé si se debe hacer o no, pero sería padrísimo trabajar ese tema juntas, ¿no? Claro, y aquí la cuestión es que cuando tú volteas a ver y dices, a ver, no me gustó A, B y C, en ese momento yo puedo empezar justamente a trabajarlo y también ver que A, B y C me trajeron cosas buenas en su momento, o a lo mejor me siguen trayendo cosas buenas, pero que también A, B y C es algo que ya no quiero tener en mi vida y que ya no quiero seguir repitiendo. Exacto. Entonces necesito reconocerlo. Si no es, tengo mi teoría de los toppers. Mi teoría de los toppers es cuando de pronto hubo algún tipo de comida que no te gustó, algo que hayas preparado y no te salió bien, una sopa, vamos a ver. La probaste y dijiste, guácatelas, ¿no? Ajá. Luego la arreglo. Entonces cierras el topper y lo guardas. Después de un mes te acuerdas de la sopa, abres y dices, no, o sea, esto ya, guácala, y lo vuelves a guardar y mejor no lo volteo a ver. Entre más no lo volteo a ver, ¿qué le pasa a la sopa? Se sigue pudriendo, ¿no? Claro, o sea, si no te gustó la primera vez, un año después con hongos, obviamente menos. Ajá. Si desde el principio hubieras dicho, esto no me gusta, y de una vez lo vacío, lo arreglo, le hago algo, si de plano ya no tiene remedio, pues lo tiro, lo desecho, lo hago el topper y se acabó el problema. Sí, es como hacerte responsable, porque es que sí, o sea, de verdad, yo conozco relaciones de madre e hijas tan destructivas o tóxicas, ¿no? Y que no las arreglan, porque ya es así de, bueno, ya vente a desayunar, hija, ya, o sea, pasó pero se sigue ahí, o sea, y ni la persona, porque a veces las mamás, pues es como su papel, ¿no? O es nuestro papel, como estar detrás y como dices, o sea, pueden tener 50 años y ahí estamos, ¿no? Pero como hijos sí tenemos esa responsabilidad, ¿no? De que si algo no está funcionando, claro, o sea, tienes que hacer algo. Por supuesto. Y es más fácil verlo cuando estamos afuera, o sea, es más fácil para el hijo, la hija, ver qué no les está pareciendo de nosotros que a nosotros mismos de pronto no darnos cuenta. ¿Por qué? Porque como lo traes puesto, es como cuando de repente, no sé, te manchas la cara. No te das cuenta. Pero el que está enfrente sí te puede decir, oye, como que eso no lo estás haciendo bien. En el caso de mis hijas, la más grande, de pronto un día volteó y me dijo,
para, así literal, me dijo, para, y yo, ¿qué? Es que eso que me estás diciendo no me parece. Y de verdad me hizo como hasta hacerme para atrás, dije, qué impresión, mamá, tienes mucho tiempo haciéndolo y eso no me gusta. Entonces, es esta responsabilidad de nosotros de decir, a ver, hasta aquí tengo también que ponerte un límite y entender y un poco cortar el cordón umbilical, porque nos queda esta idea de, mamá, sí, en su momento nos alimentó, en su momento respiramos gracias a ella, en su momento estuvimos conectados prácticamente, fuimos casi parte del mismo cuerpo. Claro. Entonces tenemos esta idea de, si no estoy bien con ella, si no la tengo sana y si no la tengo bien, pues obviamente no voy a recibir esos nutrientes que necesito. Pero la verdad es que ya nos separamos desde hace mucho tiempo y ya no dependemos de eso. Y en realidad el cariño de una madre a lo mejor se enojarán con nosotras. Pero llegará el momento donde aceptarán aquello que a lo mejor no les está pareciendo. Entonces, el lograr nosotros hacer esa modificación en nosotros también va a impactar en las generaciones que vienen. Definitivamente. O sea, esto es lo que acabas de decir también de tu hija, a mí me pasó también. En alguna ocasión que precisamente íbamos a hablar de lo tóxico, de las relaciones tóxicas, y que le pregunto a mi hija, oye, ¿qué conducta tóxica crees que yo tengo? Me dice, mamá, eres muy acaparadora, eres demasiado, o sea, obsesiva con ella, ¿no? Uh-huh. Y le digo, es que yo tengo que cuidarte, ¿no? Tengo esa cuestión de que yo estoy, de que no quiero que tenga novio, de que jamás, o sea, ahorita relaciones sexuales, pues no, pero de una manera yo creo que un poquito enfermiza, porque me dice, mamá, es que yo no veo las otras mamás encima de sus hijas, ¿no? Todo el tiempo, o sea, y sí es cierto, tengo que confiar en ella, o sea, sí tengo que seguir hablando con ella, pero de una manera más inteligente, y confiar, ¿no? En lo que yo le estoy dando, no puedo, o sea, todavía creo que tengo que estar cuidándola, claro, ¿no? Porque tiene 13 años, es una niña, ¿no? Pero si ella me dice, es que yo no veo otras mamás que están ahí encima. Y fíjate que en esta cuestión del de pronto, y no es tu caso porque sí, a lo mejor eres muy cuidadosa con ella, pero no llegas a un momento obsesivo. A lo mejor tu hija desde su punto dice, ay, ya me tiene harta. Pero bueno, todas pasamos por ahí en algún momento. Pero sí llegan a haber mamás que se preocupan tanto, pero tanto, que llega al grado donde lo que vuelven es a unas hijas extremadamente miedosas. Tengo una situación en mi familia de una chica que es de la edad de mi hija y no va a la plaza, no va al cine, no va a un restaurante, porque le va a pasar algo, porque su mamá todo el tiempo le dice que va a pasar algo. Entonces le digo, pues es que tú estás en tu torre allá arriba como Rapunzel y no hay quien te saque. Pero es una cuestión que trae de su mamá. Y también por darle gusto a su mamá de verla encerrada, porque está a salvo ahí, entonces lo que hace es, pues voy a hacer lo que mi mamá dice, así mi mamá está bien. Y ella trae una situación de depresión muy fuerte ahora. Sí, me imagino, porque no es la manera en que podamos vivir, ¿no? Y definitivamente no está el mundo ahorita como para decir, anda y ven. Sí, sí, exactamente. Entonces, es que hay una línea tan delgada en que la cuido y la sobreprotejo, ¿no? Claro. Y que le puedo hacer daño. Y es que le puedo hacer daño de las dos maneras. Exacto. Entonces, es una situación. Sí, o sea, es un balance, Pero ¿cómo encontrar ese balance, Wendy? Porque de verdad, o sea, digo, yo de verdad respeto mucho a las mamás, lo que estamos platicando, a veces se pasan de tanto miedo que tenemos y cometemos errores, ¿no? Pero hasta en qué momento sabes cuál es el punto medio y cuál es el equilibrio. Hay una fórmula que es muy importante conocer. Ajá. ¿Está corriendo un peligro real o es un peligro que yo me estoy imaginando? ¿Sí? ¿A qué voy? Por ejemplo, voy a dejarla que agarre un coche, tiene 13 años y nunca ha manejado. Obvio, es un peligro real. Es un peligro, exacto. Entonces no le voy a dar un coche ahorita y no le voy a decir vete manejando porque jamás te he enseñado, ni siquiera tienes la edad para hacerlo, porque entonces le estoy provocando ahí sí un mal. Sí, pero con riesgo. Exacto, le estoy poniendo en riesgo. Pero cuando yo me doy cuenta de que a lo mejor, ok, va a salir a... ¿Dónde sale tu hija?
A la plaza. A la plaza. Va a salir a la plaza. Ok, ¿podría correr riesgo? Podría ser, pero no lo está corriendo. Ok, ¿qué hago? Tomo precauciones. No estoy encima de ella. Precauciones como... Oye, no estoy encima de ella, yo estoy con una peluca, unos lentes atrás de el periódico, se va con el periódico. No es cierto, no estoy así. Atrás del árbol y también con la peseta. Yo no sé por qué el árbol camina, ¿no? No, pero sí el que le puedas decir, vamos a establecer ciertas medidas. Por ejemplo, mi hija viaja mucho de manera internacional. Ajá. Entonces, siempre le digo, a ver, en el momento en el que yo te dejo, en ese momento tú me dices, voy a la sala tal, y ya que llegué a la sala me avisas, estoy en esta sala. Y aquí me voy a quedar, o, ¿sabes qué? Me cambiaron de sala, voy a este lado. Me avisas el momento de embarque y en qué asiento te toca. Una vez me dijo, ¿quieres saber en qué asiento me toca? Le dije, sí ¿sabes una cosa? Ha habido en el mundo pocos accidentes aeronáuticos, pero han habido. Y si en algún momento te llegara a pasar algo, quiero saber en dónde buscarte. Claro. Entonces, sí se tiene que buscar precauciones, sí. Pero no le voy a decir no vueles. Sí, ¿no? Claro, no puedes, sí, en el caso yo de mi hija es, o sea, me contestas la llamada en cuanto yo te hablo, y no creas que le estoy hablando cada... no cada 5, pero sí cada 6 minutos. O sea, no cada 5 segundos, pero sí cada 5 minutos. Pero sí le digo, o sea, cuando te hable, contestas. Porque si no contestas, entonces en ese momento yo te busco y nos vamos de la plaza, claro, ¿no? Claro. Entonces ya, bueno, es una manera de que ya en el momento en que le hablo, ya sé que me va a contestar. Mira, por ejemplo, ayer fuimos a una reunión con unos familiares y mi hija tiene muy presente que dice, yo no voy a fiestas porque la vez que fui a una fiesta mi mamá se metió a buscarme. Oye, así de... Y le digo, a ver, era una fiesta de paga. No era una fiesta entre amigos, era una fiesta de paga. Ajá. En un lugar que no me gustó nada. Otra de sus amigas llegó el papá, vio cómo estaba la situación y dijo, no te quedas, y se la llevó. Yo le dije, a ti te voy a dar chance de estar, iba en tercero de secundaria me parece. Le dije, te voy a dar chance de estar, pero vas a estar hora y media. O sea, hora y media porque la verdad es que este lugar no me gusta, la gente que estoy viendo tampoco me parece. Llego a la hora y media por ella, le marco, no me contesta. Le marco 2 veces, no me contesta. Le marco 3 veces, no me contesta. Pasan 10 minutos de la hora que quedamos. Como mamá, ahí es donde te estoy diciendo, te tienes que meter porque no sabes qué le puede estar pasando. Exacto. Entonces entré y sí, ella vive muy preocupada porque sí, a mí también le pasó a mi hija, pero bueno, ahí sí yo creo que exageré, no sé, pero estábamos en la escuela y ahí había como una disco, habían diseñado una disco y yo busqué, mi hija, pues me metí a la disco, ¿no? Y mi hija así, ¿qué haces aquí, mamá? Y yo así de... Salte. No la conozco esta señora. Ya sé, entonces sí, ahí sí creo que fue un poquito exagerado porque sí estaba dentro de la escuela y pues estaba bueno. Cuidada. Sí, pero a lo mejor también, si tú le habías puesto una hora, también sí. Hay que entender que hay límites para los hijos. O sea, si tú le estás marcando una hora de llegada y no te está haciendo caso en la disco dentro de la escuela, pues cuando ya puede irse al antro, o sea, Telma, si tú le dices a las 2 de la mañana te va a llegar a las 4. Exacto. Entonces, y ahí sí puede correr peligro. Exacto. ¿Por qué? Porque entonces ya no vas a saber si está llegando tarde por gusto o llegando tarde por algo que le sucedió. Exacto. Entonces, sí, también hay que ir marcando ciertas pautas desde que son pequeños para irlos acostumbrando a que hay ciertas cosas que no puedes sobrepasar. O sea, un límite es un límite, pero tampoco que los límites sean tan estrechos que después no los dejes respirar. Exacto, ¿no? Y sí. Que sepan tomar decisiones, o sea, te digo, hablando esta cuestión, por ejemplo, sexual, ¿no? Que yo le hago este hincapié, ¿no? De que, pues bueno, ahorita no es el momento de tener novios, no es el momento de ciertas cosas. Y curiosamente hace poco también, como está, ya vienen los 15 años de las amiguitas, sí. Y eso, y bueno, ella es bailarina de una de las quinceañeras, de una amiguita, ¿no? Entonces yo la veía así como media rara, ¿no? Y me dice, oye, ma, es que están poniendo una de reggaetón. Y me dice, es que están poniendo unos pasos muy, me dice, le digo, sexuales. Me dice, sí, y no los quiero hacer. Y yo le digo, bueno, o sea, ¿por qué no modifica los movimientos, ¿no? De tal manera que no se vean tan, y que te sientas a gusto, pero no dejes de bailar por eso.
porque ella decía que dejaba de hacer las cosas y digo, no, tampoco, o sea, porque se trata de disfrutar y que el baile pues es sano, solamente modifícalo que te sientas bien, exacto, ¿no? Exacto. Y que obviamente pues no se vea como vulgar, ¿no? Pero ahí te puedes dar cuenta que estás haciendo las cosas bien. Ajá. Ahí a lo mejor... Sí, porque ya tiene ella así como me siento incómoda y no lo quiero hacer, ¿no? Exacto, y ya tiene que ver con un respeto de mí hacia mí, que es lo que queremos lograr. Exacto. O sea, en las hijas no es cómo quiero que seas feliz, sino cómo te ayudo a que te respetes. Eso, me gusta más eso. Que estés tú a gusto con lo que estás haciendo, porque a lo mejor estás súper a gusto siendo paseadora de perros. ¿Y quién soy yo para decirte que eso está bien o mal? Está mal, exacto. Es lo que a ti te llena y a lo mejor eres muy feliz y eso es lo que has decidido hacer, pero que no sea por una cuestión de caerle bien a alguien, de hacer algo que no te esté gustando a ti contigo, porque entonces vas a empezar a tener un problema hacia ti y ahí sí, ya valió. Oye, Wendy, y entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, primero tenemos que trabajar, supongo, con nosotros, porque alguien estará libre de tener cuestiones así como como vacíos, ¿no? Emocionales o demasiada carga emocional por parte de nuestra mamá. O sea, todos tenemos circunstancias. Todos, ¿no? Todos, o sea, desde la persona que te dice, es que yo ubico que a mis hermanos los querían más que a mí. O yo ubico que a lo mejor yo era la consentida y entonces mi mamá siempre me dio todo y el día que ya no lo tuve todo, ya no supe qué hacer, porque yo siempre tenía todo a la mano. O mi mamá me tenía tan encerrada que de pronto ya no supe qué hacer con mi libertad, etcétera. Muchas cuestiones. Todo el mundo traemos algo atorado. Y aquí lo importante es, empiezo, como dices, por mí, por trabajar conmigo, con aquellas cosas que alcanzo a ver y a lo mejor con las que no estoy alcanzando a ver en este momento, pero que sé que a lo mejor puede por ahí haber algo atorado. ¿Por qué? Porque en ese momento voy a poder empezar a transmitir una manera de ser feliz a la otra persona. Claro. Yo estoy contenta, yo estoy a gusto conmigo, entonces no voy a querer vivir mi vida a través de ti, que es algo que hacemos muchísimo. Sí. Les ponemos unas expectativas a los hijos de, es que quiero que seas modelo porque, por ejemplo, en mi caso yo soy muy pequeña de estatura y mi hija es bastante alta. Ajá. Entonces, que yo empezara con mi trauma y dijera, pues tú como si eres alta tienes que ser modelo. Exacto. Vas a trabajar en los aviones porque tú sí tienes la estatura. O sea, voltearía a verme con cara de... ¿Qué te pasa? Sí, o sea, pero hay otras personas que sí, con tal de alimentar esta situación con la mamá, dirían, pues sí lo hago. Entonces, primero voy a ser feliz yo, a darme yo, a alimentarme de esa felicidad, para entonces no estar viviendo a través de la vida de los hijos, a través de la expectativa de a lo mejor lo que yo no fui, lo que no logré en la vida y por lo tanto ahora yo quiero que ellos lo logren. Sino dejarlos que ellos estén felices con lo que ellos quieren hacer, pero sí, primero es hacia adentro. Exacto, ¿no? Para tener hijos más felices. Y en cuanto a relación con mamá, híjoles, pues sí es un trabajo muy largo, ¿no? Pero muy importante. Sí, siempre va a ser, como mujer siempre va a ser nuestra referencia. Definitivamente. Porque nosotros somos mujeres, porque luego nos convertimos en mamás y el modelo de mamá que tenemos es nuestra mamá. Y el modelo que tenemos de mujer fue ella principalmente. Entonces, a través de eso es que nosotros tenemos que reinventarnos de la manera en la que nosotros queramos. Porque hay algo bien importante. Y no sé si has escuchado gente decirte, pues es que así soy. No hay mentira más grande en este mundo. Claro. Las personas no somos. Nos vamos creando y recreando continuamente. Sí. Y aquí la idea es hacerme esa persona que yo quiero ser. Exacto. Cómo quiero vivir, cómo quiero estar con la gente, cómo me quiero relacionar, qué es lo que quiero lograr para mi vida. Y eso lo voy a hacer reinventándome y no solamente siguiendo la receta del pavo, que ni siquiera sé por qué la estoy siguiendo. Exacto. Bueno, pues antes de terminar, algunos comentarios. María del Refugio Ayala: tía, te adoro, muchísimas gracias por estarnos viendo, dice, bien dicho, Telma. Martiux Nogi, muchísimas gracias, Martita, saludos.
Delia dice, tenemos que prepararnos para ser mamás de esta época. Ya no nos funciona aplicar lo que aplicaron nuestras mamás con nosotros. Y sí es verdad, ¿no? O sea, ya ahorita tenemos tantas herramientas, tantos podcasts, libros, bueno, coaching, tantos talleres, como para decir, es que yo no sé mamá, no nos enseñaron cómo ser mamá. La verdad es que ya tenemos tantas herramientas como para poder mejorar, ¿no? Como y algo seres que humanos. Es súper real que está diciendo ella, la verdad es que el mundo en el que nosotros fuimos criados, en el mundo en el que vivimos como niños, adolescentes, adultos jóvenes, cuando estábamos bajo el techo de nuestros padres, es un mundo que es muy distinto al día de hoy. Definitivamente, totalmente. Entonces, de acuerdo. Sí, definitivo, hay que estar siempre al pendiente, siempre, como dices, estar buscando más información, estar trabajando con nosotros, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Bueno, ¿y tus redes sociales? Claro, me pueden encontrar en Facebook como Coach Wen y en Instagram también como Coach Wen, ahí me pueden buscar. Bueno, ya Axel no llegó, ya no alcanzó a llegar, pero ojalá espero tenerlos pronto a los dos. Claro juntos. que sí, tengo. Pues muchísimas gracias por estar aquí, gracias a todos los que nos están viendo. Bueno, aquí Ernestina Peinado dice, felicidades Wendy por tan bonito programa e interesante tema. Martiux dice, Telma, me recordaste a mi papá en una disco de la secundaria, salía a la hora que le dijo, y cuando me di cuenta ya estaba parado a un lado de mí, ya sé. Bueno, también me pasó con mi papá. Y yo, no, por favor, tráigame tierra. Sí, a mí también. Bueno, pero creo que nos pasa a todos. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí en ZBR TV Online, la nueva forma de hacer televisión. Gracias por compartir una emisión más del programa de Venus a Madonna. Muchísimas gracias, Wendy, por estar con nosotros. Besos, linda noche. Hasta luego.